Jueces 12:6. Entonces le decían, ahora pues di Shibolet, y él decía Sibolet, porque no podían pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces de los de Efraín 42,000. Bienvenidos a un nuevo devocional. Hoy vamos a ver la vida de las personas en Jueces 12:6, que es la cita bíblica que tenemos. Recordando un poquito lo que hemos visto en estos últimos devocionales, podemos acordarnos que Jefté había vencido en versículos anteriores a los hijos de Amón, solo, entre comillas, porque realmente había peleado sin ningún otro ejército más que el suyo, pero iba con Dios. Y esto fue porque el pueblo vecino, que eran los hijos de Efraín, no quisieron acompañarlos. De hecho, ninguno de los otros ejércitos y pueblos que vivían en la tierra de Galaad quisieron, pues obviamente, acompañarlo. Pero aquí es importante el versículo que estamos leyendo porque podemos ver que con una mala pronunciación de una palabra se perdieron muchas vidas. Y se cobraron vidas de los hijos del pueblo de Efraín. Obviamente Dios hoy no te viene a juzgar por cómo pronuncias una palabra. Incluso yo ni siquiera sé si es Shibolet o Shibulet. Realmente eso no tiene importancia. Aquí lo que tiene importancia son tres cosas. La número 1 es que, retomando un poquito el tema, Efraín había ganado una guerra sin nadie más que Dios. Y los hijos de Efraín vinieron a reclamarle el por qué no había habladoles y por qué no había dicho vamos juntos a pelear. Sin embargo, Jefté les dijo, sí, yo te dije y tú no quisiste, porque sabemos que Amón era un rey bastante furioso, un rey bastante fuerte, y pues realmente sí tenían miedo, tenían temor de esa persona. Y entonces al principio no quisieron, pero cuando vieron que ganaron, dijeron, ¿por qué no me llevaste? Y aquí hay varias cosas que tenemos que entender de este pasaje, de esta historia. La número 1 es que las victorias de las personas no deben de ser tus derrotas. Dentro del amor que Dios nos ha dado hacia el pueblo de Dios y hacia su iglesia también, nos ha enseñado que debemos de alegrarnos con los que se alegran y llorar con los que lloran. Por lo tanto, debemos de tener esa empatía, ¿sale? Que en este momento Neftalí, el pueblo de Neftalí, no tuvo con Jefté. ¿Por qué? Porque ellos se envidiaron. El por qué no los llevó a la guerra, el por qué a lo mejor no compartió el botín que había ganado de esa guerra o de esa pelea que había luchado. Él tenía envidia. Pero dentro del pueblo de Dios debemos recordar que todo lo que nosotros hacemos lo debemos de hacer con amor, y dentro del amor no debe de existir envidia en nuestros corazones. Entonces, si tú ves que una iglesia en Cristo está creciendo, debemos de glorificar a Dios porque lo está haciendo. No debemos de envidiarnos. Si tú ves que tu hermano está creciendo en su ministerio, debemos glorificar a Dios por ello. Si ves que tu hermano está creciendo económicamente en su negocio, debemos de glorificar a Dios por ello y no tener envidias. ¿Por qué? Porque el amor que Dios nos ha enseñado es eso, tener la empatía con todos. Ese es el número 1, el punto número 1 que tenemos que tomar de esta historia. El punto número 2 es que en esta historia, cuando ya fueron derrotados el pueblo de Efraín,
los que quedaron, querían salir, pero para poder salir desapercibidos, tenían que cruzar el Jordán. Y los del ejército de Jefté tenían situado ese río, y entonces para que pudiera salir el pueblo de Efraín sin ser apercibidos, pues tenían que pasar por ahí. Pero el pueblo de Jefté decía, bueno, pues tú eres de Efraín, y ellos decían, no, pues yo no soy de Efraín. Bueno, entonces pronuncia esta palabra, Shibolet. Pero como en ellos tenían otro tipo de acento, no podían pronunciarlo adecuadamente y terminaban diciendo Sibolet. Y entonces es ahí donde los degollaban, los atrapaban y los mataban, ¿no? Entonces vemos que en nuestra vida solamente hay una opción. O eres o no eres. En la vida de Cristo, en la vida de un cristiano, lo más importante es no querer ocultar lo que eres, pero tampoco querer ser alguien que no eres. Desafortunadamente, mucha gente allá afuera le da pena decir que es cristiano, le da pena decir que sirve a Cristo todavía, y se oculta, trata de ocultarse, trata de no hablar de ese tema. ¿Para qué? Para que obviamente no sea atrapado. Pero lo peor es que en la iglesia hay gente que quiere que pensemos que es esa persona aquí, cuando realmente afuera es otra diferente. Debemos de ser en la iglesia y allá afuera la misma persona. O eres o no eres. Dice la palabra de Dios que a los tibios los va a vomitar de su boca. Y es una palabra fuerte que Dios obviamente puso en nuestras vidas en esta historia, ¿sale? O eras del pueblo de Efraín, o eras del pueblo de Jefté. Y así es en este momento. ¿Tú eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios? Y nuestros actos y nuestra forma de actuar y nuestra forma de vestir y nuestra forma de comportarnos allá afuera debe de ser la misma con la que te presentas en el altar de Dios, en la iglesia. Entonces no podemos querer ser alguien que no somos, ni podemos ocultar a alguien que sí somos. ¿Sale? Número 2. Número 3, este es el número 3 y es el punto más importante de toda esta historia. Recordemos que Efraín sabía que Jefté había peleado contra el pueblo de Amón y que había ganado. Pero no fueron las habilidades de Jefté, no fue el linaje de Jefté, porque ya sabemos que Jefté venía era hijo de una prostituta, ¿sale? Entonces no era el linaje, no era lo que él sabía, no eran las habilidades, los dones, ¿sale?, que Jefté tenía. Lo importante en esta batalla y lo importante que hizo que Jefté ganara este combate fue que Dios lo había mandado, fue que Dios estaba con él, fue que Dios puso a los amonitas en sus manos. Y Efraín lo sabía. Y entonces, ¿cómo se atreve a pelear contra alguien que venía de parte de Dios? ¿Sale? Sabiendo que si tú peleas con Dios, obviamente no te va a ir bien. Y muchas veces, desafortunadamente, nos encontramos en ese momento o en esa etapa de nuestras vidas, peleando contra Dios, peleando contra el mandato que te ha hecho, peleando contra el llamado que te ha hecho, peleando contra ese propósito por el cual te ha hecho. Nos encontramos en esa batalla, en esa lucha, y obviamente no vamos a ganar, porque Dios ya tiene un propósito en tu vida, porque Dios ya tiene ese llamado en tu vida que se va a cumplir en todo momento. Yo ahorita, en estos momentos, yo les invito a que reflexionemos. ¿Estamos amando a la iglesia de Cristo como debemos? ¿Estamos siendo realmente lo que decimos ser, que somos o quién somos?
Y 3, te estás encontrando en ese momento de tu vida en una lucha contra lo que Dios quiere hacer en tu vida y tú no quieres dejar que se haga. Vamos a pedirle a Dios en esta hora que nos dé ese entendimiento, que nos ayude a hacer lo que realmente quiere de nuestras vidas y que no nos pase como el pueblo de Efraín, que por no poder pronunciar una palabra terminemos muertos y degollados. Señor, en esta hora te damos gracias por este devocional. Yo sé que tú has hablado a nuestros corazones y yo sé que tú tienes un propósito con nosotros, Padre. Danos ese amor, Señor, hacia tu iglesia. Señor, quítanos todo tipo de envidias de nuestro corazón. Señor, ayúdanos a ser quien somos y a no tener pena de demostrar quién somos allá afuera, pero tampoco querer engañarte de que somos alguien que no somos aquí adentro de tu iglesia. Y ayúdanos también a poder, Señor, en esta hora, no pelear contra tu propósito. Tomar ese propósito en nuestras manos y tomar ese propósito en nuestras vidas y que tú hagas tu voluntad con nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos.